Hola amigos, buenas noches. Bueno, a la hora que lo escuchen, hoy estoy muy contenta. En este episodio, yo hablo normalmente de correr. Esto no es directamente relacionado con correr, pero tiene todo que ver con corredoras, que son la mayor parte de la gente que me escucha. Y hace poco, voy a dar como un poquito de contexto, estaba con un grupo de amigas, con mis amigas de correr, precisamente, desayunando, y alguien mencionó como de, oye, ¿no te pasa que, no sé, alguien dijo como más bien, fíjense que no me ha bajado en tantos días, y alguien más dijo, yo también, y nos dimos cuenta de que todas estábamos recientemente vacunadas y todas habíamos tenido alteraciones en nuestro periodo menstrual, y dijimos, bueno, pues probablemente tenga que ver con eso, pero no encontramos mucha información. Eso fue, pues tal vez hace un par de meses nos vacunamos, la mayoría nos vacunamos en Estados Unidos, entonces había un poco menos de información de la que hay ahora. Eh, y me pareció que es un tema bien interesante. Lo puse en Instagram y muchísima gente me contestó que le había pasado lo mismo y que no sabía que tenía relación con eso. Entonces, por eso quise hacer un episodio al respecto y pues quise hacerlo con una experta. Y yo desde hace mucho tiempo sigo a la doctora Joali Palma, que es ginecobstetra, tiene una subespecialidad en médico materno fetal y lo que más me gusta es que tiene un enfoque feminista que creo que es muy importante y muy necesario en la ginecología actualmente, desde siempre. Ella está en Ciudad de México, la pueden seguir en arroba doctora Joali Palma con doble L. Y bueno, muchas gracias Joali por estar por acá, muchas gracias por aceptar mi invitación al podcast. No, muchas gracias a ti por crear espacios donde también se hablen de estos temas, que es la solución para la tanta desinformación que hay en todo el mundo. Entonces, creo que esto es una muy buena herramienta para compartir, para platicar, para aclarar dudas y que no caigamos en la desinformación, ni que no pasa nada y que tampoco es una catástrofe, ¿no? Sino que platicar de la evidencia que tenemos y las soluciones que tenemos. Claro. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ti. Y justo, creo que hay demasiado, ha habido, ¿no? Yo creo que nunca había visto yo en mi vida una enfermedad que alrededor de la cual hubiera tantísima desinformación y ahora como que el internet en vez de estarnos ayudando está perjudicando para que se muevan rapidísimo las fake news y que el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona el WhatsApp? Y si se le atraviesan campañas políticas, bueno, tuvimos una combinación espantosa el año pasado y sigue sucediendo. Ahora lo estamos viendo con los efectos de la vacuna. Eh, lo que platicamos hace un momento, no hay realmente investigaciones casi, o se están haciendo apenas, de los efectos que tiene la vacuna sobre el ciclo menstrual en personas que no tuvieron COVID, ¿cierto? Exactamente. Y uno de los principales problemas es que no tenemos seguridad si ya tuviste o no tuviste COVID para empezar, Claro. porque recordemos que muchas pacientes van a ser asintomáticas y nunca se enteraron que tuvieron COVID. Entonces, justamente esa es la primera bronca, que no sabemos si ellas ya estaban predispuestas por antecedentes personales, porque tuvieron COVID o lo que la vacuna le hizo a su sistema reproductor hayan estado con antecedente de infección o no. Entonces, es muy difícil, pero lo importante es cuestionarnos e fomentar más la investigación respecto a este tema. Yo estuve revisando y encontré que sí hay ya investigaciones de las afecciones sobre el periodo menstrual en mujeres que sí tuvieron COVID, ¿no? Y bueno, en lo que yo encontré había como 25% creo de las personas que participaron en esa investigación sí habían reportado efectos adversos, o bueno, no adversos, pero sí se había modificado su periodo menstrual. ¿Tú qué me platicas? ¿Tú sabes más al respecto? Efectivamente, y obviamente China fue el primer país en que dijo, no, pues nosotros origen, y obviamente tienen más tiempo y más experiencia porque fue donde nació, y de ahí empezaron a hacerse estudios, pero justamente porque ya teníamos un año de que había empezado. Entonces ya se pudo publicar y efectivamente la estadística que me dices es cierta, 75% de mujeres que ya habían sobrepasado la infección no reportaron alteraciones, pero ese 25% sí lo reportaron. Y es importante que la mayor parte de esas alteraciones fue menor cantidad de sangrado, pero también el 5% reportó mayor cantidad de sangrado. Y además también reportaron, por ejemplo, que se acortaban los periodos, o sea, me baja hoy y a los 15 días me volvió a bajar,
o se alargaban, ¿no? Dejaban de bajarte más de 35 días, 40 días, etcétera, o te bajaba manchitas entre los periodos, o sea, sangrados que tú refieres como anormales y fueron reportados en mujeres que estaban clínicamente o por la PCR diagnosticadas. Entonces, creo que ese estudio fue uno de los más importantes, se publicó en China como entre 237 mujeres que Ujú. siguieron Sí. tuvieron el seguimiento, tenían entre 18 y 45 años y se siguieron, ¿no? O sea, no solamente fue, o sea, te diagnostican y además te siguen durante 4 meses y te hacen una entrevista a ti, mujer con infección. Y entonces, gracias a eso, pudimos empezar a tener ya evidencia científica que efectivamente el COVID en específico sí producía alteraciones en el ciclo menstrual. Y eso, digo, nos dio, no era que no se supiera, porque recordemos que el receptor del COVID, o más bien el receptor que hace que el COVID se meta a la célula, sí está en el sistema respiratorio, pero también está en los vasos sanguíneos, también está en el sistema gastrointestinal y también está en el sistema genital femenino. Entonces, eso fue una explicación científica que claro que podía alterar porque tenía receptores también en el ovario y pues acordémonos que el ovario es una parte del cuerpo que produce hormonas y es muy lábil, sobre todo si tenemos un receptor para el coronavirus. Entonces, también creo que a veces, eh, tal vez algunas de las que no lo reportaron, no lo tenían tan claro. De pronto estamos un poco desconectadas, ¿no? De este tema. Yo no le di mucha importancia hasta que dije, espera, ya pasaron como 2 meses y no o sea, me empecé a preocupar porque hago ejercicio intenso y hay alguna cifra de mujeres que hacen ejercicio intenso que pierden el periodo, ¿no? Y entonces yo siempre he estado como un poco pendiente de que no me pase, o sea, trato de nutrirme bien, etcétera, pero dije, ¿será posible? O por estrés, etcétera. Además, como esta situación en la que estamos en este momento también genera, pues, estrés y desafíos en la salud mental, también podemos confundirlo con esto, ¿no? Creo que es difícil definir como de, sí, creo que sí, la vacuna o el COVID me afectó el ciclo menstrual. O además probablemente tienes consecuencias mucho más fuertes como para fijarte en esto, ¿no? Exactamente, y le dijiste algo muy importante, casi no hablamos de nuestros ciclos menstruales, Claro, es tabú. normalizamos, ¿no? O sea, una de las cosas más graves es el dolor, ¿no? O sea, nos duele y decimos es normal. Otra cosa es que se adelanta, se atrasa y decimos, bueno, pues es normal, estaba estresada o sea, como que obviamos o no hablamos lo suficiente porque aparte no se nos ha informado lo suficiente de lo importante que es regular, conocer y descartar que tu ciclo menstrual no tenga alguna alteración. Entonces, justo por esto es lo importante de que nunca, muchas mujeres ni siquiera se habían dado cuenta. A mí me sorprendió hoy cuántas mujeres me escribieron, ay, es que hasta que tú lo subiste, me empiezo a relacionar que sí tienen una idea, ¿no? O sea, sí tienen una relación, porque antes no me había dado cuenta. Entonces, por eso es bien importante platicar de los ciclos menstruales, normalizarlo, así como dices, hoy me duele la cabeza, hoy me quiero pintar las uñas de este color, acabo de leer un libro, también hablar de los ciclos menstruales. El mío es así, el tuyo es así, porque una de las mejores maneras de romper este tabú es que empecemos a hablar entre amigas, porque muchas mujeres se acercaron a consulta porque la amiga le dijo, oye, es que a mí mi ginecóloga me había dicho que no era normal y le empezó a decir lo que yo le había dicho en consulta, pero eso es compartir el conocimiento. Entonces, por supuesto que una de las mejores herramientas es empezar a platicar de esto y concientizar y conocer perfectamente tu ciclo. Hay ciclos que son normales porque a la mujer le duran cada 21 días y está bien. Hay unos que son más largos, hasta de 35 días y también está bien, pero cada mujer es diferente, por eso es bien importante que se conozcan. Y si notan que algo, porque nadie se va a conocer mejor que ustedes mismas, y si notan que algo es diferente, algo no encaja, que algo las hace sufrir con su ciclo menstrual, siempre acudir a valoración. Y como dices, comentarlo, ¿no? Yo tengo 50% de seguidores hombres y trato de hablar muy normalmente de que, ay, tengo cólicos o cualquier cosa parecida que pudiera ser tabú y es chistoso porque de repente me escriben chavas como de, ay, qué padre que no te dé pena. Y pues no estoy, o sea, no me parece nada de lo que hubiera que avergonzarse, ¿no? Pero, y justo cuando hablé de este tema, varios chicos me escribieron y me dijeron, fíjate que a mi novia no le ha bajado. O sea, estuvo chistoso porque pues no tendría que ser tampoco una conversación solo entre mujeres, ¿no? Vamos, o sea,
es un asunto que nos concierne a todos, creo. Y creo que también el hecho de que sea tabú termina afectando que no se hace suficiente investigación al respecto, ¿no? Hay mucha más investigación alrededor del COVID en otros ámbitos que en esto, que es tan importante, está sucediendo en todas partes. O sea, solo hace falta poner una pregunta en el Instagram de alguien para que todo el mundo diga, ay, sí, yo me identifico. O sea, sujetos de estudio hay muchísimos y yo solo encontré, bueno, alguien me envió un link de un sitio en Estados Unidos donde puedes reportar tus efectos adversos, pero en México no me he enterado de que haya algún registro de esto que está pasando en mujeres en el ciclo menstrual. Entonces, ¿por qué tenemos tan poca investigación de salud femenina y sobre todo de esto, de salud ginecológica? Pues yo obviamente quisiera saber por qué. O sea, vamos a pensar positivamente, vamos a pensar que faltan recursos económicos para toda la cantidad de investigación que se tiene que hacer. O sea, Claro, como científica, quisiera, o sea, quisiera entender eso, ¿no? O sea, necesitamos primero, o sea, o su prioridad podría ser, no sé, comparar si combino Pfizer con Astra o ver qué efectos hay o cuál serían mejor en mujeres embarazadas o ese tipo de situaciones creo que sería lo primero, como de pronto como toda la salud menstrual y femenina la delegan a planos secundarios. Pero quiero entender o quiero intentar comprender que para empezar ahorita la prioridad por la gravedad, la velocidad de propagación, por las alteraciones económicas que han tenido todos los países, etcétera, se están enfocando primero en ver en que la vacuna pueda tener una mejor efectividad en las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, qué pasa si combinamos vacunas o en poblaciones menores de 18 años o cuál sería la mejor vacuna para embarazadas, porque acuérdense que las embarazadas es un tema muy difícil porque no es, hay muchos problemas éticos en experimentar con una mujer embarazada. Entonces, no, creo que la prioridad se está haciendo en eso, pero digamos que es muy importante porque si nosotros no nos, es muy importante enfocarnos en la salud menstrual y en el efecto que puede tener en la salud femenina, porque si no se enfocan en esto, podemos caer en la otra tragedia, que es la desinformación. Porque si obviamente dicen, ay, si no lo veo, no pasó, no enfoquémonos en los efectos adversos, que es dolor de cabeza, diarrea, bla, y no tocamos el tema que claro que puede interferir en el ciclo menstrual, entonces las personas que justamente hacen desinformación o que propagan con, yo digo que con la maldad, ¿no? De meter miedo a las vacunas y etcétera, entonces se aprovechan de esa falta de hablar de la salud menstrual y entonces pueden decir, no, mira, si te vacunas, imagínate qué tan grave es el efecto, que dejas de menstruar o te baja más o te baja menos. Entonces te empieza a meter en miedo porque si la gente no está, si las autoridades sanitarias no están hablando del tema, pues entonces significa que pueden estar ocultando algo y lo que te está diciendo tiene sentido porque a ti te pasó y como si la autoridad sanitaria no te está tocando el tema, que es realmente la que debería enseñarte, pues obviamente genera un chorro de dudas y entonces hace el efecto contrario, que pues la gente empieza a desconfiar. Entonces es muy importante que se reporte. O sea, aquí en México también hay efectos adversos, o sea, reportes cuando Dios tuve este efecto adverso, pero no se le da la importancia que hay. O te dicen, no, es normal, o no sabemos, porque realmente no sabemos. Y también se vale decir, y creo que es muy ético decir, no lo sabemos. Y a veces es frustrante como persona decir, como que no lo saben. O sea, pero es cierto, no lo sabemos porque el tiempo, o sea, realmente la vacuna, ¿cuánto lleva? Unos 6 meses, 7 meses, la minoría de la población estamos vacunadas. Y además, de las personas vacunadas, no es que estén, por ejemplo, un predominio, no sé qué sean mujeres sanas, o sea, es muy heterogénea la población, o sea, hay mujeres sanas, hay mujeres con ciertas comorbilidades, con antecedentes genéticos que las pueden hacer más susceptibles a una disrupción endocrina como el síndrome ovario poliquístico, hay mujeres que ya estuvieron infectadas y no lo saben y también puede alterar eso, o sea, hay muchos factores que pueden sesgar una conclusión como decir las vacunas son inocuas o también las vacunas son peligrosas. O sea, por eso en medicina siempre tenemos que decir, al momento no tenemos evidencia, pero es una obligación de las científicas
buscar más información, o sea, promover que las mujeres reporten los ciclos menstruales para que en un futuro cercano se empiecen a hacer estudios, ya sea retrospectivos, o sea, de, a ver, a ti, cuándo te vacunaron, qué dosis te pusieron, tuviste algún efecto adverso, pero también estudios prospectivos, o sea, mujeres que no han sido vacunadas, que sean una población homogénea, que no tengan alguna enfermedad de cierta edad, etcétera, y darles un seguimiento en el tiempo para entonces sí ver si la vacuna causa algo y puedes compararse las pacientes para ver a las que no les vacunaron, si la vacuna si su ciclo menstrual se alteró y a las que sí se vacunaron, ver qué efectos y hacer una comparación y hacer una serie de estudios que lo que justamente necesitamos es más información. Y todo eso se origina con la pregunta que habíamos dicho. Entre más hablemos y más digamos y más fomentemos que lo reporten, más presión vamos a tener para que se empiecen a investigar y que no caigamos en el miedo de la vacuna. O sea, ahorita como ginecobstetra te puedo decir, no hay evidencia suficiente para contraindicar la vacuna, porque básicamente es, si no te vacunas te puedes morir. Pero claro que puede haber efectos secundarios que muchos no se van a presentar ahorita, se van a presentar a lo largo de los años. Pero la primera manera de combatir ese qué va a pasar a lo largo de los años es platicar, reportar y fomentar el estudio en este tema. Sí, de hecho, justo como en este momento quise grabar esto también, porque justo ahorita están, en estos días están vacunando en México a gente de, bueno, de 30 y más, ¿no? Que es nuestro grupo y que además creo que es un grupo bastante grande, ¿no? En el país. Entonces, creo que quien esté escuchando esto podría por lo menos registrar, ¿no? Porque a veces ni siquiera llevamos un registro muy claro de nuestros ciclos menstruales. Entonces, llevar el registro y decir, ok, sí lo tuve a tiempo, no lo tuve a tiempo. O sea, por lo menos en este y los siguientes, como tú dices, 4 meses, tener un registro y saber qué pasó. Probablemente lo comentes nada más con amigas, probablemente después abran un estudio y lo puedas compartir ahí, pero que tengas un registro claro, porque si no es como, pues yo me acuerdo como que sí, pero no, yo no recuerdo fechas claras, ¿no? Y eso no está tan, no es muy útil para la ciencia, necesitas todo lo más exacto posible. Y otra cosa que mencionabas, el tema de las fake news. Bueno, yo soy periodista y justo en un congreso de periodismo recientemente veíamos cómo es un negocio, ¿no? O sea, las fake news son una industria multimillonaria, global, que está directamente conectada con la política o con intereses económicos, políticos, etcétera. Entonces, cada cadena que le llega a la mamá, al WhatsApp o al tío, todo eso no nació nada más porque sí, no salió de la generación espontánea, ¿no? Tiene intereses detrás, todo, o sea, no es como, no quiero sonar muy conspiranoica, pero es real, ¿no? Eso existe. Estuvimos hablando con un chico que se dedica como a destapar fake news y a arrastrarlas hasta que encuentra de dónde vinieron. Es muy interesante lo que hace. Tiene que hacer una minería así impresionante, pero no lo han hecho tanto con el tema de las vacunas. Y o sea, como decíamos, como se juntó precisamente con campañas políticas en varios países como el nuestro, pues ahí hay bastantes intereses en juego. Entonces me gustaría que mencionáramos, bueno, te voy a mencionar algunas mitos que encontré al respecto. El primero, que fue muy famoso, muy popular en los grupos de WhatsApp, es que las vacunas causan abortos o esterilidad. ¿Qué me comentas al respecto? Totalmente falso. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún sustento médico. Por ejemplo, en mujeres que les había dado peor que la vacuna, que es el COVID, se midió una sustancia que se llama hormona antimuleriana, que nos habla de la reserva ovárica, de cómo está tu fertilidad como mujer. Y vio que en mujeres infectadas contra mujeres no infectadas, no hubo una diferencia significativamente estadística de las mujeres que habían adquirido la infección. O sea, la hormona antimuleriana no sufre un cambio que digas, pudo ser un cambio por el COVID. Es decir, no hubo una alteración en la fertilidad hasta donde se sabe. Entonces, si eso hizo la infección, que es lo peor, con las vacunas, pues menos, porque finalmente no te meten, afortunadamente no te meten, no es un virus vivo atenuado, por ejemplo, simplemente es un pedacito de material genético y tus defensas hacen que liberen sustancias que sí pueden alterar el ciclo menstrual, pero nunca llegar a alterar la fertilidad. Número dos, por los abortos es exactamente lo mismo. Como no te están metiendo el virus que vaya a matar, etcétera, lo que generan son sustancias y que pueden desencadenar efectos secundarios en el cuerpo.
pero hasta el momento no se ha visto que aumenten de manera significativa el riesgo de aborto, porque recordemos que toda mujer embarazada puede perder un bebé desde la semana 4 hasta el término. O sea, desgraciadamente, esto es importante hablarlo, hay bebés que todo iba bien y de pronto el bebé se murió, el famoso óbito, y nadie sabe qué pasó. Y es una tragedia y hay que hablar de esto porque luego empezamos a echar culpas. Y hay veces que podemos encontrar una causa, pero hay muchas veces que no las encontramos. Ahora imagínate, si en esta cosa que ya sabemos que toda mujer que se embaraza puede perder a su bebé en cualquier momento del embarazo, imagínate si se vacuna. Obviamente va a decir, esto fue la causa, pero hasta el momento no tenemos prueba. Entonces, acordémonos que sobre todo en la etapa del aborto, o sea, en las primeras 20 semanas, hay pérdidas gestacionales que muchas veces son inherentes al bebé, a infecciones, a la madre, y muchas no las sabemos. Entonces, es mentira totalmente que la vacuna cause infertilidad o cause abortos. Algo que estaba leyendo también es que probablemente si estás buscando embarazarte, si estás en un tratamiento de fertilidad, no sea lo ideal que el mismo día que tomas tu proceso de fertilidad recibas la vacuna, ¿no? Que no sea justo en el mismo periodo de tiempo. Leía que tal vez algunos días tenías que dejar pasar, pero no es que esté contraindicado, ¿cierto? Simplemente como que le metes un estrés extra al cuerpo. Lo dijiste perfectamente. No es que esté contraindicado ya. Recordemos que los procedimientos de fertilidad asistidos son caros, son Ujú. difíciles, tienes que ser en cierto día, etcétera. Entonces, pues lo dijiste, tenemos que agregar menos estresores, sobre todo porque no tenemos estudios disponibles. O sea, no es como decir, a ver, a estas 50 mujeres les vamos a hacer un FIFTE el mismo día que la vacunen o la misma semana que la vacunen, ya a estas otras 50 mujeres les vamos a hacer un 50 antes o con una vacuna con 15 días de diferencia y a ver cómo les va. O sea, no hay estudios para ver el efecto, pero sí sabemos que estresores, por eso te dicen que tienes que dormir bien, tienes que mantener un adecuado peso, hacer ejercicio, o sea, no meterle estresores a tu cuerpo para que el procedimiento sea exitoso. Y como no lo tenemos, pues podemos diferir un poquito entre la vacunación y el procedimiento. Perfecto. Y bueno, otro mito que leí que decía que, bueno, pero este es muy, pero sigue por ahí circulando, que las élites globales quieren esterilizar masivamente a la población, ¿no? O sea, ya sabemos que no causa esterilidad y que pues no sé a quién le convendría esterilizarnos masivamente. Sí, no causa esterilidad, ni siquiera el coronavirus causa esterilidad, entonces, no, o sea, eso es una total falta de ética, te digo, es maldad pura, como tú dices, una estrategia geopolítica, económica, nada más para, pues, dañar finalmente la salud. Entonces, por eso son tan peligrosos compartir ese tipo. Entonces, vuelvo a aclarar, totalmente falso. Nadie nos quiere esterilizar. Otra cosa, eh, que las mujeres podrían llegar a afectarse en su, no sé, cualquier tema hormonal, incluso si no se vacunan, simplemente por estar cerca de gente vacunada. O sea, cerca de Sí, gente como que tú te vacunada por vacunaste generaciones. y yo estoy embarazada y entonces estoy cerca de ti y daña a mi bebé, ¿no? O sea, real, No, eso es total. Hay la duda. No, está bien, aquí estamos para resolver dudas. No, si estás cerca de una persona vacunada, al contrario, tienes que estar agradecida porque la probabilidad haya generado anticuerpos y no esté transmitiendo la infección de forma sintomática es muchísimo mayor. Entonces, al contrario, creo que es un beneficio. Y dos, pues no va a causar ningún problema ni en el embarazo, ni a ti mismo, ni nada. Entonces, creo que ese es un mito bastante chistoso por decirlo así, pero lo decimos con toda seguridad, no va a pasar absolutamente nada si te acercas a una persona que esté vacunada, no te va a pasar absolutamente nada a tu salud y menos a la de tu bebé. Otra cosa que es súper importante tocar, que ya se volvió en México la primer causa de muerte materna, ¿no? El coronavirus actualmente. Entonces, justo, varias chicas, cuando yo lo publiqué, me decían como, es que yo estoy embarazada y me da miedo vacunarme. ¿Por qué no deberían tener miedo de vacunarse las embarazadas?
porque lo que le tiene, mira, todo lo que más le temía en el embarazo era la presión alta o o preeclampsia, cuando se sube la presión en el embarazo, porque era la principal causa de muerte en mujeres embarazadas. Y era una tragedia ver a una mujer de 20 años morirse por una enfermedad que aparte se puede prevenir si acudes con una médica materno-fetal en el primer trimestre. Entonces era una tragedia ver morirse a una mujer así, o tener secuelas muy graves, o que el bebé tuviera secuelas, etcétera. Ahora imagínate cómo nos alarmamos los obstetras cuando empezamos a ver que el coronavirus superó a la preeclampsia en México. O sea, causa número, históricamente siempre había sido medio la hemorragia obstétrica se peleaba con la preeclampsia y de pronto llegó el coronavirus y hasta luego, causa número uno. Y de verdad ha sido una tragedia porque no tienen idea lo que significa perder una madre o perder un bebé o perder a los dos por una infección por coronavirus. Y solo los que hemos estado cerca, solo los que hemos visto morir a mujeres embarazadas, podemos asegurarles que si ustedes vivieran o si hubieran sentido los 5 minutos que nosotros supimos cuando estábamos ahí, se vacunarían sin ningún miedo. Yo he visto morir a colegas embarazadas, una ginecóloga en Sinaloa, embarazada de 7 meses, siguió dando consulta con todas las precauciones y aún así en la primera ola se infectó y falleció. Entonces, de verdad le tenemos miedo y si no fuera tanto el miedo, no sugeriríamos que las pacientes se vacunen. Y algo que es cierto, o sea, la verdad es que la gente cree que como ya se acostumbra a oír muertes, ya se acostumbra a oír el coronavirus y ya le perdió el respeto. No sé si algún día se le tuvo respeto, pero de pronto yo ya veo, no, que ya reuniones, que fiestas, que ya estoy vacunada, ya no me va a pasar nada. O sea, tú como población eres la minoría. Entonces sigue el coronavirus, sigue la tercera ola y siguen las muertes, siguen llegando a los hospitales, se están volviendo a convertir y finalmente estamos en el momento ideal para seguir fomentando, o sea, es la única herramienta que tienen las embarazadas, porque ni modo que no salgan, tienen que ir a consulta, tienen que ir al súper, tienen que seguir su vida. Entonces, la única herramienta de vida para protegerse a ellas y a su bebé es la vacunación. Es como, además, bueno, afortunadamente el gobierno ya dio prioridad, ¿no? A las mujeres embarazadas hace algunas semanas, entonces no lo No, ya piensen. tiene varias Sí, afortunadamente. Y aparte, algo que queda aclarar, bueno que tocas el tema, porque muchas mujeres están esperando a que les marquen, o sea, cero. Tú imprimes tu hojita, llevas tu ultrasonido o tu panza, dependiendo si no se te ve o no se te ve, y te vacunan. O sea, de verdad es muy eficiente, me sorprende y muchas mujeres, y creo que esto no se sabe. Entonces, si estás en tu delegación o ve a otra delegación en los lugares que está rezagado, tú llegas con tu hojita, con tu vacuna, con tu ultrasonido y te vacunan. Entonces, no esperen a que les hablen, vayan ustedes. claro. Y otra cosa que estaba leyendo que es muy interesante también, que los anticuerpos del coronavirus se pueden transmitir a través de la leche materna, ¿cierto? Bueno, sí transmitir. Sí, sí. Y a través del cordón umbilical. O sea, entre más rápido ustedes se vacunen, generan anticuerpos que se los van a pasar al bebé y entonces van a ser un bebito con anticuerpos. O sea, qué maravilla. Porque en algún momento, te digo, que hemos ido aprendiendo. No, o sea, de verdad, al principio te acuerdas que en China decían, no, las embarazadas cero problemas, sin miedo, no les pasa nada, casi, casi. Y de pronto, desde el principio fue mujeres y debutó México. O sea, México llegó y dijo, oigan, en los primeros semanas de pandemia, sí, ellos dijeron que las embarazadas son un grupo vulnerable, pero México debutó con la muerte materna y de así y fue súper alarmante. Entonces, afortunadamente ya se están vacunando a las mujeres embarazadas y lo pueden hacer también en etapa de la lactancia, sobre todo ahorita que ya están vacunando a mujeres entre 30 y 40 años. Entonces, no, por supuesto que es un gran regalo de vida a tu bebé. Y otra cosa que también encontré es que haber tenido coronavirus en el embarazo, digo, tal vez no, o sea, no fue tan grave, pero sí te puede llevar a un parto prematuro, ¿no? Híjole, aquí es otra cosa difícil, en México sobre todo, porque esto es otra cosa hay que comentar. O sea, entre colegas de médico fetal de todo el país, todos hemos tenido mayor número de malformaciones, mayor número de preeclampsia, de restricción de crecimiento, de pérdidas de parto o sea, no solo el parto prematuro, porque finalmente las sustancias que se desencadenan por una infección por coronavirus
generan que se altere todo, o sea, afecta todo, a los vasos sanguíneos, a los vasos de la placenta, evidentemente, a los pulmones, a los ovarios, o sea, todos, hay una disrupción. Y hay bebitos que ya tenían una predisposición porque la mamá pudo haber tenido alguna enfermedad, etcétera, diabetes, hipertensión, obesidad, lo que sea, y eso los hace más susceptibles a más infecciones. Entonces, dependiendo el trimestre donde te afectó, dependiendo la carga viral o los síntomas que tuviste, claro que puede tener repercusiones que en este momento no los sabemos. O sea, el Instituto de Perinatología empezó hace unos meses un estudio de que todas las mujeres embarazadas que quisieran, que hayan tenido coronavirus, fueran a atenderse para hacer un estudio, les están haciendo pruebas desde el primer trimestre para hacer estudios de qué le está pasando en el embarazo, que es una prioridad. ¿Qué le hace el coronavirus al embarazo a corto plazo, pero también a largo plazo? Entonces, si una mujer se infecta y tiene una PCR positiva, hay que estudiar varias cosas. O sea, hay un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que es difícil de determinar porque es caro, pero existe. Y hay un chorro de estudios que tenemos que seguir haciendo y ojalá yo pudiera tener una respuesta y tampoco quiero así atemorizar a las mujeres de, ay, es que me dio coronavirus y estuve grave pero salí o tuve síntomas leves y salí. No sabemos qué vaya a pasar, porque claro que tiene, que es un virus que también se pega en el sistema nervioso central de un bebito que está en desarrollo. La teoría de los 1000 días es que es desde el producto, desde el momento de la concepción hasta 2 años después, el cerebro desarrollando. Y si hubo un disruptor como una infección tan grave como el coronavirus, claro que puede tener consecuencias a largo plazo. Todavía no la sabemos, o sea, todavía no la sabemos, necesitamos hacer más estudios, pero fisiopatológicamente, claro que tienen riesgos. ¿Qué tenemos que hacer? La famosa vigilancia estrecha, estimulación temprana, para aquellas madres que hayan parido infectadas o con antecedente de infección durante el embarazo, y ya el tiempo nos lo dirá. Mientras, sabiendo que hay el riesgo, lo mejor que pueden hacer es vacunarse y seguir aislando. O sea, cancelados los baby shower, hagan baby showers virtuales, que les depositen a su tarjeta diciendo, soy población vulnerable, deposíteme para que no me deprima, y ahí le sacan para la carreola, para el ultrasonido, para lo que sea, porque de verdad es bastante grave. Y bueno, otra cosa, última como de este tema de, pues no es un mito, es real, pero que no es, como que creo que lo maximizaron tal vez mediáticamente, es el asunto de los trombos, sobre todo con la vacuna de Johnson Johnson, que justo como que vi algunas estadísticas, ¿no? Que algunos anticonceptivos pueden generar mucho, o han generado históricamente mucho más trombos que la vacuna de Johnson Johnson, pero se le dio muchísimo foco a esto. Lo dijiste perfecto. O sea, los anticonceptivos, por eso se hacen criterios de elegibilidad, se usan los criterios de elegibilidad para ver qué mujer es apta para los anticonceptivos, porque todo lo que te metas a la boca o la piel o lo que sea, tiene un efecto secundario, que tú tienes que ponderar el beneficio contra el riesgo. Y claro, antes era mucho más frecuente o sea, se empezaron las anticonceptivas con un chorro de dosis de estrógenos y eso provocaba trombos. Pero y obviamente después, como sus conejillas de indias, fuimos ahí mejorando y fueron disminuyendo y poco a poco la dosis es mínima. Pero también es cierto que, como te dije, o sea, para la cantidad de mujeres que les han puesto la vacuna sin ningún efecto secundario, eh, en riesgo-beneficio, nos vamos por el beneficio. Entonces, esto es importante y que cada mujer va a reaccionar diferente y que puedo yo ya tener una predisposición, puedo tener una trombofilia, o sea, un problema en trombos que nadie me había diagnosticado. O sea, hay muchos factores que pueden, pero en el momento, ahorita literalmente lo que necesitamos es salvar la vida y eso solo lo vamos a lograr con las vacunas. Tal vez tiene sentido si yo digo, bueno, tengo una historial de trombos familiar, entonces decido no vacunarme con la Johnson Johnson y mejor me vacuno con Moderna, no sé, ¿tiene algún sentido o no? No tenemos hasta ahorita Ni pruebas siquiera. suficientes ni siquiera. Y se van a hacer, o sea, créeme que se van a hacer, porque es una vacuna que se tiene que poner todo el mundo. Y obviamente estas preguntas, no solo con eso, o sea, también empezaron con el síndrome de Guillain-Barré, que también lo aumentaba. O sea, ese tipo de cosas, claro que se van a hacer. Y va a llegar un momento, yo espero que unos 10 años que digan, a ver, sí va a llegar el momento que tú estás diciendo, que digan, a ver, las mujeres que tienen endometriosis les conviene más esta por esta cosa, porque hemos visto a través de los estudios bla, o las mujeres que tienen síndrome ovario poliquístico les conviene esta, o los hombres que tienen, o sea, sí yo estoy segura que va a llegar un momento por la gravedad de la infección que tenemos, pero ahorita lo que necesitamos es salvar la vida. Y de verdad es peor
morirte por coronavirus a que te dé un trombo que te dan medicamentos y se te disuelve. Entonces, por riesgo-beneficio seguimos siendo. También no sé si te llegó esto de que si se ponían si no me acuerdo si fuera Johnson o Johnson o la Pfizer, que les aumentaba la talla del busto. Ah, sí, es verdad. Ese no lo apunté, pero sí, sí lo leí. ¿Eso qué, ¿Tiene alguna relación tal vez con el asunto de que hay una inflamación? O... Es que acuérdense que las mamas tenemos un chorro de bolitas que se llaman ganglios. Bueno, en todo el cuerpo, pues, pero sobre todo aquí se pueden alrededor de abajo de las axilas y todo esto. Los ganglios es como la acumulación de defensas, es como su cuartel. Entonces, obviamente, si hay un mecanismo, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, entonces esas defensas crecen y puede crecer y pues está en todo, o sea, tenemos ganglios en todos lados, incluyendo toda la cadena ganglionar que hay aquí cerca de las mamas. Pues obviamente puede aumentar porque están inflamadas, pero después de unas semanas otra vez tendrás que cambiar de brasier o de Ah, top. caray. Es un asunto inmunológico. Qué triste. A mí realmente solo se me inflamaron en las axilas, ¿no? No tuve ese, ese que hubiera sido el que me hubiera gustado, no lo tuve. No, Pero bueno. imagínate, todo dolido de la espalda, ¿no? Bueno, y volviendo al tema de los efectos adversos sobre el periodo menstrual de mujeres que no creen o no tuvieron COVID, ¿cuáles son los efectos adversos que podemos considerar normales o como que no son tan graves? ¿Y cuáles son los que ya podemos decir como, bueno, mejor ve a ver a un médico, ¿no? Porque esto ya no es como algo que tú puedas manejar por ti sola, ¿no? Ok, generalmente podemos esperar 1 o 2 periodos, o sea, el término de amenorrea, o sea, que te Ujú. deje de bajar son 3 meses o 90 días. Si después de 90 días no te ha bajado, es importante acudir a la ginecóloga. Si empiezas a sangrar y que altere tu calidad de vida, o sea, que no pares de sangrar, que digas, oye, es porque es diferente, o sea, lo que voy es que yo puede no alterar mi calidad de vida en un manchadito, ¿no? Pero Ujú. hay mujeres que eso le puede alterar mucho y no vas a estar diciendo es normal, no es normal, hasta que vayas con una ginecóloga, porque como te dije, puedes estar debutando con otra enfermedad que fue casualidad. Y entonces yo te digo, no te preocupes, es normal por la vacuna. O sea, puedo estar encubriendo una enfermedad. Entonces, en cuanto puedes aprovechar, por ejemplo, cuando esta alteración de la menstruación para acudir a tu valoración ginecológica. Y si tienes una valoración en menos de 3 meses y te dijeron que todo está bien, podemos darle otro periodo de 3 meses para ver cómo se comporta. Por ejemplo, podría ser un algoritmo para que tampoco, porque de pronto sí me pasó que cuando subí esto todo el mundo quiere una consulta para mañana porque no me había puesto a pensar y se estresaron un chorro, ¿no? Entonces, acuérdense, eh, necesitamos primero ver, o sea, corroborar que sí la causa, que es muy fisiopatológicamente es probable que una vacuna pueda causar eso. Con la fiebre, con la vacuna de la tifo también hubo reportes de alteraciones en el ciclo menstrual. Entonces, sí es muy probable. Dos, si hay algo que no te lata con tu cuerpo, tú eres la que mejor se conoce, mejor acude a la ginecóloga. Tres, generalmente el coronavirus, cuando la infección del coronavirus en 3 meses, o sea, 2 periodos más o menos duró anormal y ya el tercero ya estaba normal. Entonces, 3 meses puede ser un periodo esperado. Pero 4, acuérdense que todas las mujeres tenemos, o sea, mi mamá es diabética, mi papá es hipertenso, puedo yo tener yo ya comorbilidades o genes que pueden condicionar que simplemente esto lo haya destapado, que iba a aparecer de todas maneras. Entonces, por eso es importante que si no has sido una ginecóloga, aproveches este momento para acudir. Sí, pero que no te bombardeen tanto porque no te vas a dar abasto. Yo sí voy a ir a verte. Y bueno, otra cosa que te quería preguntar, entonces los efectos normales o bueno, esperados serían tal vez un periodo más intenso o más largo, más Ujú, cólicos, ujú. como sangrados entre periodos. Que te deje de bajar, por ejemplo, Ajá. en mujeres, por ejemplo, que tuvieron o tienen síndrome ovario poliquístico, que de pronto se altera muy fácil la ovulación, es también frecuente que les deje de bajar, la famosa menorrea, que tenga el síndrome premenstrual puede aumentar, o sea, también puede haber más cólicos, puede haber mayor cantidad de sangrado, pero también puede haber menor cantidad de sangrado. Se pueden espaciar más los menstruación o se pueden hacer más chiquitas, o sea, que te baje cada 15 días o que nada más manches entre el periodo menstrual. Esos son efectos que se han reportado. Y que se espera que no sean como a un muy largo plazo, ¿no? O sea, como decías, después Exactamente. de algunos meses ya tendrías que volver a tener los ciclos que tienes tú regularmente, ¿no?
Exacto, esperar 1 o 2 meses estas alteraciones y valorar en el tercer mes, decir: "Oye, sigo igual y además se agregó esto, etcétera, voy a acudir a la ginecóloga". Y si los 2 primeros meses, además, hay algo que incapacite la vida, o sea, tengo un chorro de dolor, no quiero que se queden así que: "No, no, es normal, es la vacuna", y estén muriéndose de dolor para para que cumplan sus 3 meses. O sea, si hay algo que tú dices: "Es que esto es demasiado", y es muy difícil decir que sí o que no, porque tampoco lo sabemos, y quizá en 20 años que estemos platicando te diga, ay, mira, si una mujer después de vacunarse le salen coágulos, es importante que vaya o sea, que ya tengamos como más determinado que es. Aquí al momento la única herramienta que tenemos es, si algo te dice que no está bien en tu cuerpo, es mejor una valoración. Pero también la tranquilidad de decir, se esperaría. Y la única que puedes hacer, revisarte es la ginecóloga, porque te hace un ultrasonido, papá Nicolau, colposcopía, lo que requiera ella para decirte, ok, todo está bien, igual te puede pedir un perfil hormonal, dependiendo, y ella te puede decir, no te preocupes, médicamente no encuentro una alteración. Pues sí, vale la pena, porque además yo creo que varias no hemos ido tan frecuentemente como deberíamos, así que es un gran momento para regresar al buen camino Exacto. y ocuparnos de nosotros en ese momento en el que la salud es tan prioritaria. Y otra cosa que también leí que me pareció muy interesante es que las personas que no tendrían normalmente sangrado menstrual, como tal vez las personas que están consumiendo anticonceptivos o mujeres trans o mujeres postmenopáusicas, han registrado alguna de ellas sangrado, ¿cierto? Sí, qué bueno que tocas este tema, sí. Por ejemplo, algunas que tienen sistemas intrauterinos que fomentan la amenorrea, o sea, que no te baje, Ujú. este, sí han reportado que pueden tener manchado y eso es o las pacientes que tienen implante, también es algo Mm. esperado, pero regresamos a lo mismo. También recordemos que tanto el implante como los sistemas intrauterinos, un efecto secundario nada más porque tienen hormonas es que tengas manchado. Entonces, o pudo ser una casualidad o pudo ser efecto de la vacuna y no se puede saber porque desgraciadamente tanto las dos, la vacuna como los sistemas hormonales, se han asociado con manchado. Entonces ahí sería muy difícil y todavía requerimos más estudios. Pero si vemos a una mujer postmenopáusica que le bajó sangrado después de la vacuna, es importantísimo que vayan a consulta. Eso sí no es normal, porque la parte de adentro del útero ya está muy delgadita porque no hay hormonas, porque ya estás en la menopausia. Si empiezas a sangrar, es importante ver que no esté llena de endometrio, que eventualmente puede causar cáncer de endometrio, es la famosa hiperplasia endometrial, o sea, que esté aumentada. Y sobre todo en mujeres con obesidad o que tienen antecedentes de síndrome ovario que tuvieron antecedentes de síndrome ovario poliquístico, que nunca tuvieron hijos, o sea, ese tipo de cosas son factores más de riesgo, pero solo son factores de riesgo. Una mujer sin factores de riesgo también puede tener cáncer de endometrio. Entonces, esto es bien importante. Mujeres postmenopáusicas, o sea, que lleven más de un año sin menstruar normalmente y que menstruen después de la vacunación, vayan a consulta en menos de un mes para que las valoren y les hagan los estudios pertinentes. Igual y pecamos de exagerados, pero lo que tememos es justamente descartar una hiperplasia endometrial o un cáncer de endometrio. Bien importante. También, bueno, otras cosas que había leído como de factores tal vez de riesgo para que te afecte más, em, que seas una persona que tiene mayores niveles de estrógeno, eso pues no creo que nosotras lo sepamos como, o sea, no es algo, un conocimiento que yo tenga de mí misma, o que tengas más edad, como me comentabas, y alguien que tiene niveles de cortisol alto. Yo creo que muchos tenemos niveles de cortisol alto recientemente, ¿no? Pero bueno, también supongo que hacer algo por mantenerlos no tan altos tal vez nos ayude, ¿no? Para estar mejor Claro, en estos tiempos, que claro, a nosotras nos sea más leve el efecto de las vacunas y del coronavirus en caso de que nos llegue a afectar. exactamente. O sea, fomentar todo aquello, correr, Ujú. meditar, o sea, ese tipo de acciones sí pueden ayudar bastante, mucho más que medicamentos, etcétera, a regresar a una estabilidad, ¿no? Porque efectivamente la falta de sueño también puede alterar esto. Ay, Ay, te volví a perder. ay, sí, no, es que ya regresamos. Y bueno, Ah, creo que ya platicamos, ya mencioné todos los temas que tenía en mi lista. Solo para terminar, me gustaría platicar un poquito nada más de
específicamente de las mujeres que hacen deporte, porque sí he tenido, yo entreno un grupo de mujeres además, y he tenido alguna vez a alguien que llega y me dice que no tiene, o sea, tiene amenorrea, ¿no? No tiene un periodo menstrual ya, desde hace tiempo, y le parece que está padre, ¿no? Que es como cómodo. O que algunas, también es muy frecuente que quieren correr un maratón, por ejemplo, y es como van con la ginecóloga y les manda anticonceptivos para que no tengan menstruación el día del maratón por comodidad. O sea, yo he menstruado el día del maratón 20 veces, literal, y no he tenido ninguna incomodidad, no pasa nada, ¿no? A mí no me parece que sea algo, o sea, con las endorfinas de estar corriendo, ya no tengo un cólico ni nada, me la paso padrísimo, no tengo que tomar un anticonceptivo, perdón, un analgésico, pero ¿tú qué opinión tienes de esto, nada más como para cerrar? Ya saliendo un poco del tema coronavirus. Pues yo creo que dependiendo de cada mujer, la relación que tengan con su menstruación es la mejor decisión conociendo las ventajas y las desventajas. Ay, no sé si me... Sí, 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 sí sí te me... escuché. Ya. Perdona, es que te vi congelada. Entonces, hay mujeres que tenemos una relación espantosa con la menstruación porque yo, por ejemplo, tengo miomas y eran unos dolores espantosos que no se los deseaba a nadie. Por más que hacía ejercicio, me decía, ponía test, me ponía almohadas en el abdomen, no servía de nada y fue espantoso porque aparte a mí me decían, es que es normal, mijita, todos tenemos cólicos y aguántate. Entonces pasaron de los 11 años que me empezó a bajar a los 22 años que me coloqué un sistema intrauterino, espantosos con la menstruación. O sea, la odié, la aborrezco. Yo cada vez que veía era como un trauma psicológico de verdad por todo lo que me causó. O sea, para mí, yo, Ali Palma, es una bendición no estar menstruando y yo me puse un sistema intrauterino específicamente para eso, ni siquiera como anticonceptivo. Cuando me dijeron, hay algo que te quite el dolor y hace que no te baje, dije, yo quiero eso. ¿No? Ujú. Y los efectos, lo mismo, los estudios que tenemos, al contrario, como son efectos locales y son efectos que al quitar el medicamento se pues, regresa la fertilidad a la normal. Entonces, y puede haber también mujeres que digan que sea muy violento que le quiten su menstruación, porque tiene una relación excelente con su menstruación. Y tampoco se vale que yo, por ejemplo, que no me gusta menstruar, diga, ay, todas pongas el sistema intrauterino para que no menstrue. No, pues todas, hay gente que lo vivió bien y lo celebro. Entonces, con lo que la mujer se sienta cómoda, creo que es bien importante no obligarnos a estar en alguna manera, sino en la que nosotras nos sintamos cómodas sin afectar nuestra salud, porque efectivamente, de pronto, si naturalmente, o también mujeres con síndrome ovario poliquístico me decían, ay, es que yo no había venido a la gineco porque pues me encanta que no me baje, ¿no? O sea, si no te estás poniendo un sistema hormonal que haga que no te baje y no te baje espontáneamente, es bien importante medir otro tipo de hormonas que pueden afectar tu salud, porque la menstruación no solamente no tiene un fin reproductivo, pues, o sea, la menstruación es el término de una serie de intercambios hormonales de tu cuerpo que se necesitan para que funcionen bien a corto plazo y a largo plazo, y no solo en la reproducción, en cómo está el cabello, en la piel, tu corazón, los estrógenos tienen que estar en buen nivel. Todo eso se tiene que ver en consulta y siempre individualizar el caso. Los huesos, o incluso hay casos de mujeres atletas que pierden menstruación porque es que es bien fácil, o sea, entrenamos muchas horas y además te suprime el hambre, entonces es muy fácil que caigas en consumir muy poquita energía y en gastar muchísima y bueno, se te va la menstruación. Es bastante, o sea, suena feo, pero pues es muy común y es muy fácil que pase y que digas, ay, qué a gusto, pero luego a los 25 años tienes una fractura por estrés de cadera, ¿no? Claro, Porque claro, sí y hay eso es ahí un tema de la triada del atleta que está, es delicado, ¿no? Finalmente, menstruar es estar sano, estar sana, ¿no? claro, claro. Entonces, yo sé que te digo, muchas pacientes vienen conmigo con síndrome ovario poliquístico. Bueno, eso es otro tema, pero se cree que solamente la obesidad se relaciona con síndrome ovario poliquístico y claro que no, puede estar No, totalmente delgada y tener. Y llegan por eso. Entonces, si no, tu ciclo menstrual, sin indicación médica, por decirlo así, o sin una valoración médica, no está viniendo de forma regular, o sea, entre 21 y 38 días, es súper importante acudir a la ginecóloga. O sea, tampoco acostumbrarte, ay, me baja cada 15 días desde siempre, o ay, me baja cada 3 meses desde siempre, o nunca me baja, y pues nunca he ido porque me siento bien o ya me acostumbré. No, es bien importante acudir porque el ciclo menstrual es como la manifestación externa de cómo está nuestra salud por dentro. eso, así de fácil. Creo que con eso ya nos tiene que quedar muy claro.
y aunque no sea algo que se ve para afuera, ¿no? O sea, no es como si me voy a hacer la ceja o sea, es algo que no le damos tanta importancia porque no lo lucimos diariamente y hasta Claro. nos cae gordo, pero es mucho más importante que otras cosas. Entonces, muchísimas gracias por platicar conmigo hoy. La verdad creo que va a ser muy útil que la gente pueda escuchar esto y que salgamos de varias dudas y de varias cosas que estábamos así como, pero ¿cómo y por qué? Y, ¿sabes? Creo que muchas preguntas que entre amigas nos podemos platicar de lo que nos pasó, pero ya como que este punto de vista mucho más experto es súper, súper importante y necesario. Así que mil gracias por tomarte este ratito para platicar. Y pues voy a poner aquí en la descripción del episodio del podcast todos los datos de la doctora para que la contacten y para que vayan con ella. Pero yo primero le voy a hacer cita porque si no, luego ya no va a haber agenda. Muy bien, no, muchas gracias a ti, qué bueno que platicamos de este tema, que les gustó y pues seguimos preguntando, cuestionando, como tú dijiste, anotando tus ciclos menstruales, viendo cambios, qué es normal, qué no es normal. Y si algo sienten que no está bien con su cuerpo, siempre hay un chorro de ginecólogas. Sobre todo aquí en la Ciudad de México hay ginecólogas, yo creo que más que Oxos o no sé, y es importante ir buscando a tu ginecólogo ideal y no tenerle miedo, porque si alguien te trata mal en consulta, esto es bien importante, hasta luego, te paras y te vas. Nadie tiene por qué maltratarte nunca en consulta, nunca te hayas hecho un papá Nicolau, así nunca hayas sido. Entonces creo que esa es la premisa y esto es un muy buen momento, estas pláticas son un buen momento para perder el miedo y poder fomentar la salud femenina que tanta falta nos hace. Sí, esa es otra cosa que yo he visto que haces, que se me hace súper importante que compartes datos de en otros lugares del país, ginecólogas con un enfoque feminista y que tú puedes recomendar, porque sí pasa, ¿no? Que, o sea, yo he escuchado muchas historias de terror de amigas con ginecólogas, ginecólogos, que es como, es que, o sea, cosas que no deberían de estar sucediendo, ¿no? Y que también están normalizadas, entonces también pueden acercarse a ver las recomendaciones que la doctora Yoali tiene en su Instagram de que además que es muy activa y ahí contesta muchas cosas y, o sea, nada más de seguirla ya te sirve para entender mucho más este tema y para encontrar a una ginecóloga donde tú vives que pueda ser la ideal para ti, no darte por vencida por una mala experiencia, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias y linda noche y